los casos que la magistrada se aparta de conocer son el caso de la estructura de defraudación aduanera conocido como La Línea, el caso X-Pisa, así como el caso del bufete de la impunidad, en el que según las investigaciones del Ministerio Público se cree está involucrada su cuñada, la jueza Marta Sierra. Al inhibirse, la magistrada no podrá conocer ni tendrá ningún tipo de injerencia en los procedimientos de estos casos y el Pleno debe nombrar a un magistrado suplente. Al finalizar la conferencia, la magistrada Stalin agregó que no renuncia al cargo porque no le parece justo ni ético el hacerlo. Asimismo, indicó que prefiere evitar cualquier tipo de especulación y aseguró que su presencia en la Corte no es motivo de presión para ningún juez. Y el Observatorio de la Niñez daba a conocer que el gobierno ha brindado poca inversión para beneficiar a la niñez guatemalteca, pues del presupuesto solo se ha asignado el 3.3% del Producto Interno Bruto cuando le tocaría el 6%. Además, en temas de prevención son escasos los avances y se deben mejorar las coordinaciones entre las instituciones que abordan el tema con los niños. Hasta el momento, el Ministerio de Educación y Salud es el que resalta, pero hace falta mejorar y profundizar en el tema y sobre todo mejorar la situación política de los niños y las niñas. Denuncias de violencia sexual contra niñas que han quedado embarazadas a causa de violaciones del total de los casos, solo el 10% llegará a sentencias condenatorias. Con tal tipo de inversión es imposible que en el país se reviertan las condiciones de maltrato, vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿verdad? Se hace necesario invertir más en salud, se hace necesario invertir más en educación, se hace necesario invertir más en el sistema de protección que garantice la seguridad, la recreación, vidas dignas para las niñas, niños y adolescentes en el país. Bueno, continuamos ahora y vamos a los departamentos. Nuevamente hay noticias de este lugar. Vamos con Lorraine entonces. En Retaluleu, vecinos de la Primera Avenida y Primera Calle de la Zona 1 del Centro Urbano de San Andrés Villaseca se encuentran temerosos ante las evidencias de que en la calle se pueda registrar un hundimiento debido a que se escuchan retumbos y esto preocupa a los habitantes de este sector. Veamos. Los retumbos debajo de la tierra se escuchan fuertes desde hace un mes aproximadamente. Aunque las autoridades ya tienen conocimiento, no han hecho nada. Por lo visto, yo creo que se hubiera encontrado solo lodo, pero ahorita ya se encontró lo que es esto. Mire, una arena azul con olor a azufre. Entonces, nuestra pregunta es, ¿qué es lo que hay ahí realmente? Debido a la desesperación, los vecinos decidieron abrir un hoyo de unos 2 metros de largo y 3 de profundidad. Al fondo encontraron arena con olor a azufre. Queremos que venga una persona a inspeccionar, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos de eso. Que venga una persona a inspeccionar esto. ¿Aquí se escuchan retumbos abajo? Sí, retumbos, grandes retumbos. Yo puse seña ahí donde yo me agaché. Pues fíjese que las personas dicen que ellos oyen como que agua con piedras camina ahí abajo, pero es póngale 1 hora o 1 hora y media, sin mucho. Pero sí hay un rato que sí se escucha. El gobernador departamental Ángel Martínez indicó que se está a la espera de geólogos de la ciudad capital para saber cuál es el problema. Información departamental que compartimos con ustedes en BLM Noticias. Continuamos con más. A las calles rápidamente con Byron Morales, último enlace hasta la calzada San Juan. Exactamente, nos comenta cómo va cambiando el panorama en este punto. Así que nuevamente, adelante Byron. Muchas gracias, compañeros. Seguimos nosotros efectivamente ubicados en la calzada San Juan, 30 Avenida de la zona 7, en ese tercer y último enlace, mostrándole a todos nuestros televidentes pues qué es lo que está sucediendo en el sector. Y sí, la actividad vehicular va incrementando con el pasar de los minutos. Sí está bastante, hay bastante tránsito pesado en ambos carriles de la calzada San Juan. Así que por favor, si usted sabe de alguna ruta alterna, utilícela, porque sí hay bastante congestionamiento, largas colas de vehículos que quedan totalmente varados por largos minutos, como usted puede observar en este momento. Así que por favor le compartimos esta información para que usted no tenga ningún problema a la hora de querer llegar a esas actividades que tiene usted ya agendadas en esta jornada de martes. Así que en este tercer y último enlace compartíamos con usted esta información desde la calzada San Juan, 30 Avenida de la zona 7, y de esta cuenta yo regreso con ustedes al set principal nuevamente para todos. Muy buenos días.
Bueno, vuelta de página, por supuesto, para tener más información a esta hora y lo hacemos en tiempo real. Lo que sucede en el mundo se lo comentamos. Bueno, sí, seguimos compartiendo información que nos llega de alrededor del mundo a través de los distintos diarios. Vemos en pantalla entonces 5 migrantes que se ahogan en costa turca en travesía a Grecia. Hemos escuchado mucho de migrantes que han fallecido tratando de llegar al continente europeo. Al menos 5 personas se ahogaron ante la costa turca este martes mientras intentaban cruzar a las islas griegas, poniendo de manifiesto los peligros mortales de estas cortas travesías hacia Europa en pateras, barcos muy sobrecargados. La Guardia Costera turca descargó 5 bolsas para cadáveres en el puerto de la localidad turística de Bodrum, en el oeste del país, mientras un grupo de migrantes rescatados, uno de ellos con la cabeza entre las manos, estaban sentados en el muelle. Personal médico trasladó a un joven que se lamentaba y a un hombre también en ambulancias, y los 20 migrantes fueron rescatados y llevados a un puerto en la cercana localidad de Turgutreis. Entonces, las autoridades están diciendo que logran rescatar a 20 migrantes, 5 sí se ahogan en esta travesía que emprendían a Grecia. Nosotros seguimos con más información del mundo, pasamos con Alejandro. Gracias, María René. Tras el inicio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, jóvenes cubanos se muestran divididos respecto al futuro de la isla, con sentimientos que oscilan entre la esperanza y el escepticismo. Para Itán, el baloncesto no es solo una pasión. Aquí en la comunidad del Vedado de La Habana también se ha convertido en un símbolo de los tiempos por venir en Cuba. El acercamiento diplomático entre la isla y Washington se ha traducido en algo bien concreto para estos jóvenes. Podemos ver que aquí en 23IB la NBA hizo un aporte de estos aros que estás viendo ahí. Eso ha incentivado la comunidad basquetbolística del barrio, los que han descubierto el talento basquetbolístico de pequeño, como los niños, ¿entiendes? Se han puesto a jugar baloncesto. Y eso ya es algo que el vínculo Cuba-Estados Unidos ha favorecido. Pero más que resultados, por el momento lo que abundan son las expectativas. Muchos se preguntan qué cambiará en el país caribeño tras el izamiento de la bandera norteamericana por primera vez en más de 50 años. Con la reapertura de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, se reimpulsarán las relaciones diplomáticas interrumpidas en 1961. Prosperidad, modernización tecnológica y mayor conectividad son algunas aspiraciones de los más jóvenes. Desde julio pasado existen 35 puntos Wi-Fi en todo el país, pero el acceso a Internet sigue siendo todavía muy limitado. Bueno, sería bueno que sí, que ya hicieran como tal llegar esto a todas las partes del país, ¿no? Y a todas las zonas también, que la gente pudiera conectarse desde las casas, de cualquier zona donde estuviera. Sería bueno que todo el mundo tuviera acceso a información de todo el mundo, ¿sabes? De todo el mundo, ¿no? El mundo entero. Pese a las perspectivas económicas que se proyectan para la isla, como el incremento del turismo, todavía hay escepticismo en el pueblo cubano. No creo que cambien por completo. Creo que cambien para el sistema que está más arriba. Para nosotros los que estamos abajo es muy difícil, porque hay muchos problemas que estamos pasando nosotros, que para cambiarlos tiene que haber mucha economía, que no tenemos nosotros los cubanos. Mientras, en esta esquina de La Habana, los amantes del baloncesto disfrutan de su terreno, enriquecido con aros y balones donados por la NBA. Muchos esperan que las nuevas relaciones con Estados Unidos puedan traducirse igualmente en beneficios para toda la isla. En Ucrania, pese a la tregua entre el ejército ucraniano y las fuerzas prorrusas, los combates aislados continúan y han dejado por lo menos 10 muertos. Kiev teme una nueva ofensiva separatista para el próximo 24 de agosto, día de la independencia de la exrepública soviética. 10 personas, entre ellas 8 civiles, murieron en las últimas 24 horas en el este de Ucrania, según fuentes oficiales. 3 personas fallecieron en explosiones en el área controlada por el gobierno central en la región de Donetsk, mientras que otras 5 murieron en localidades controladas por los separatistas prorrusos.
Pese a una tregua oficialmente en vigor, los enfrentamientos se han intensificado en los últimos días en la zona de conflicto entre el ejército ucraniano y los rebeldes prorrusos. La Comisión Europea y Rusia manifestaron este lunes su preocupación por este repunte de la violencia. Ahora Ucrania teme una nueva ofensiva separatista el próximo 24 de agosto, día de la independencia de la exrepública soviética. Unas 6.800 personas han perdido la vida en 16 meses de contienda en el este de Ucrania. La tensión y los enfrentamientos o ataques armados entre palestinos e israelíes no cesan. Un nuevo incidente se registró en una de las fronteras de Israel, donde falleció el atacante de un guardia. El hombre era de origen palestino. Un palestino trató de apuñalar a un guardia de frontera en un puesto de control en la ocupada Cisjordania, pero fue detenido por otro oficial de policía que le disparó. El atacante murió en el acto y no se ha revelado su identidad. Este es el tercer incidente de este tipo en 3 días en la región. Los ataques contra soldados, colonos y civiles israelíes por palestinos armados con cuchillos han aumentado en los últimos meses en Cisjordania y Jerusalén Oriental, 2 territorios ocupados y anexados por Israel. Desde comienzos de año, el ejército israelí mató a casi 20 palestinos en Cisjordania, según las Naciones Unidas. Algunos habían atacado a ciudadanos israelíes, mientras que otros fallecieron por disparos de fuerzas de seguridad durante manifestaciones o enfrentamientos. 7:44, seguimos con más, Anitza. Así es, tenemos que seguir viendo lo que sucede en el plano internacional, pero ahora en los deportes. Es nuestro tercer y nuestro último bloque, el deporte internacional, en donde destacamos que luego de 31 años, el Atlético de Bilbao se proclamaba por segunda vez en su historia el campeón de la Supercopa de España. Luego de que, dejara sin posibilidades al Barcelona y no pudieran lograr este sextete de títulos en el año. El Atlético de Bilbao empató a un gol frente al Barcelona y con un global de 5-1 se proclamó campeón de la Supercopa de España después de 31 años y de paso le cortó la racha de 5 títulos consecutivos en un año que tenía el Barça, que pretendía el sexteto. El equipo rojiblanco había goleado 4-0 al Barcelona en el juego de ida el viernes y se plantó en el Camp Nou con autoridad, a tal punto que cerró muy bien los espacios a las principales figuras catalanas, que apenas lograron anotar un gol en 43 minutos vía Leo Messi. En el segundo tiempo, el Barça con la obligación de lograr 3 anotaciones más, pero se vio afectado por la expulsión del minuto 56 de Gerard Piqué, mientras el Athletic logró el empate al minuto 64 vía su estelar Aris Aduriz, quien con sus 4 goles en ambos juegos lideró el título.